Ser Podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. Como síntesis de los juegos de azar y de otros de reflexión, Rey, nacen los naipes. La antigüedad y las calidades artísticas de algunos tarots los hacen merecedores de figurar en museos. Este del siglo XV fue propiedad del cardenal Sforza de Milán. En el Museo Fournier de Vitoria se conservan importantes colecciones. A lo largo de la Edad Media, tarots y naipes vienen entremezclando sus nombres y la historia de ambos compone un relato inseparable. Del siglo XV es este pliego silográfico único. Representa los primitivos palos de la baraja alemana. En otras épocas, Alemania copia los símbolos de la baraja francesa. También Francia hace cuidadosas imitaciones. De finales del siglo XVII son estas barajas de tipo español, hechas para jugar al tresillo o juego del hombre. Compárense con una auténtica, algo más antigua. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento del mítico Nodo, realizado en España, en nuestro país, en este caso en la década de 1970, hablando de cartas, de naipes, y siempre que se hace esto pensamos en una figura, en Heraclio Fournier, que en el siglo XIX fundó una de las empresas más importantes, ¿no?, de barajas, de cartas, de naipes, y que ha trascendido no solamente la historia de España, sino, me atrevería a decir, la calidad y el aspecto y el diseño de los naipes en todo el mundo. Fournier fue un pionero, fue un personaje singular y desde luego que ha dado infinidad de horas y horas y horas de diversión y de entretenimiento a miles, a millones de personas en todo el planeta, ¿no?, con sus cartas, con sus naipes y la historia que hay detrás de los diseños, de los dibujos y de los símbolos, ¿no?, que hay en muchas de estas cartas, ¿no?, como escuchábamos en este fragmento del Nodo. La figura de Heraclio Fournier será el protagonista de nuestro cronovisor junto con Jesús Callejo, pero como siempre habrá mucha más historia en estas 2 horas casi que se enfrentan a nosotros para intentar completar y, sobre todo, como decimos siempre, intentar eso, hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. La figura de Heraclio Fournier González va a ser el protagonista del cronovisor junto con Jesús Callejo, un personaje que está vinculado a la historia de los naipes, de las cartas, pero que hay mucho más detrás de él. Él va a ser el protagonista de la primera parte del programa, pero hablaremos también de mitología griega, de la cruz de hierro, la cruz de hierro alemana, con ese simbolismo que hay detrás también de este símbolo militar de la historia de Europa. Tendremos, si hay tiempo, espacio para las noticias, la sección El Blues de la Historia, con la ciencia en los monasterios y, como siempre, casi 2 horas repletas de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado, una semana más. ¿Has barajado bien? Sí, he barajado bien mis posibilidades y creo que hay un cronovisor de Heraclio Fournier. Sí. Totalmente, sí. Fíjate que hay mucha gente cuando dice he barajeado, ay Dios mío, se me abren las carnes, me empiezan a sangrar los ojos. Es barajar, no barajear. Sí, la figura de Heraclio Fournier es una de las más carismáticas de la cultura popular, ¿no? Porque es el personaje que hay detrás de esa baraja española tan característica, ¿no? De precisamente, pues eso, de Heraclio Fournier, con los oros, las copas, los bastos y las espadas. Sí, además ella se encargaba, ¿no?, de que fuera de Heraclio Fournier, porque ponía en muchas cartas su nombre, lo ponía, su logotipo. Y Vitoria, el nombre de Vitoria. Y Vitoria, a pesar de que él era burgalés. Sí, sí, efectivamente. Luego, sí. Es verdad que lleva la empresa a Vitoria, se casa, tiene 4 hijas. Bueno, en principio empieza con su hermano, con una empresa de litografía. O sea, te puedes imaginar que al principio no solo eran cartas, sino también todo tipo de cosas relacionadas con la imprenta.
Pero es verdad que al final se hace famoso con esto, con la famosa baraja española, que no es suya, evidentemente, que ya venía de antes, hay toda una tradición histórica, pero él le da ese diseño, bueno, él y sus ayudantes, ¿no? Luego lo comentaremos, pero es verdad que él se hace eco de toda una tradición lúdica que existe con la baraja española. De hecho, está considerada como de las más antiguas como tal, con estos 4 palos que tú acabas de decir. No que antes no se jugara también con cartas o naipes de distintos materiales, y de hecho hay que remontarnos a China. Ya sabes que China casi siempre está en el inicio todo, de todo esto, ¿no? Pero no es hasta la Edad Media, hasta el siglo XII, siglo XIII, cuando ya se empieza a popularizar los juegos de cartas como tal. Y en España, pues como no, en el siglo XIV pues ya tenemos las primeras referencias escritas, pero fíjate, Nacho, las primeras referencias escritas no tanto cómo se describe el juego, porque ya se estaba jugando, sino la prohibición del juego, porque el juego llevaba a la molicie, y muchos de los reinos... ¿A qué llevaba? A la molicie mental y espiritual, según decían los canónigos de la época. Dicen, no, es que el juego les lleva por el mal camino, están siendo tentados por el mal y por Satán. Bueno, el hecho es que es cierto que los juegos en general y los juegos de carta en particular pues daba pie a trifulcas, a reyertas, en fin, a competiciones, a pérdidas de muchas ganancias y de muchos dineros, y eso pues impedía, ¿no?, la paz social dentro de un estado, dentro de un reino. Entonces fue prohibido por distintos monarcas, y entonces por eso sabemos que ya desde el siglo XIV había una referencia a estas barajas españolas, porque es verdad que en España se practicaba mucho este juego, y sobre todo con estos 4 palos. Es verdad que también Luis Vives, ya un poco más adelante, en el siglo XVI, ya establece directamente lo que son los 4 palos, cómo se juega, las distintas reglas, que ha ido variando, pero no era el diseño de Heraclo Fournier, eso es muy importante, era otro tipo de diseño, luego lo comentaremos, pero como característica, como anécdota, como curiosidad, en la baraja española, a diferencia de otras barajas europeas, no hay mujeres, no hay reinas. Pues vamos a ir nosotros hacia la molicie, como tú dices, Jesús Callejo, crononauta. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? Pues la fecha es el 20 de octubre de 1889. Adelante. Pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús Callejo, no es la primera vez, por este ambiente que veo, que estamos en esta exposición universal de París del año 1889. No es la primera vez, porque aquí se hicieron muchísimas cosas, esta gran exposición universal. Estamos viendo la Torre Eiffel, ahí recién inaugurada. Exacto. Es cuando se inaugura, de hecho es lo que sirve un poco de símbolo de la exposición universal de París, pero también de entrada. Entonces, claro, la gente está viendo esta mole de hierro de 300 metros de altura, con Gustavo Eiffel, pues bueno, también poniéndose sus medallas honoríficas por toda la labor. A pesar, y ya lo sabes, que no fue bien vista esta Torre Eiffel. Siempre se pensó que era algo temporal, que luego con el desmantelamiento de la exposición también se desmantelaba la Torre Eiffel, y mira tú por dónde, por distintos avatares que alguna vez hemos comentado, y sobre todo con la Primera Guerra Mundial, pues ahí se ha convertido, ¿no?, que se fuera un lugar de transmisión y bueno, pues por supuesto de mensajes, y también, como no, el símbolo de Francia. Pero a quien estamos viendo ahí es precisamente a Heraclo Fournier González, que está recibiendo, de ahí los aplausos, esa medalla de bronce. Exacto, sí, no la medalla de oro, como en algunos sitios he leído, es la medalla de bronce, lo cual también tiene muchísimo más mérito, porque ten en cuenta que estamos en una exposición donde está lo más puntero, lo más desarrollado dentro del mundo de la industria, del comercio, de la ingeniería, en fin. Se da cita muchísimas innovaciones que sirven para eso, para mejorar la calidad humana, ¿no?, de este final del siglo XIX. Y llama mucho la atención esta baraja, que es más que una baraja, porque él hace acopio de muchísimo material gráfico, que por supuesto traía directamente desde Vitoria. Y lo que más llama la atención es el diseño y la precisión de las figuras, de cómo está pues eso, diseñado con tantos colores. Y
lo que él descubre, bueno, cuando está dando esta medalla, por supuesto tiene que hacer su pequeño discurso para justificar un poco, ¿no?, el por qué esa baraja tan diferente a las demás, ya digo, por la calidad y por el diseño. Se está utilizando una técnica que se llama la cromolitografía. Básicamente, esta técnica daba mucha definición a las imágenes de las cartas, representaba además un avance sustancioso dentro del mundo de los naipes. ¿Por qué? Porque lo que intenta hacer es que se utiliza hasta 12 colores distintos, pero como moldes se utilizan unas planchas de piedra. De ahí lo de cromolitografía. Y claro, lo que se hacía era pues utilizar a veces cada plancha de piedra para, de forma simultánea, ¿no?, para distintas cartas y con distintos colores, lo cual ya digo que era una innovación absoluta para aquella época, porque lo normal era hacerlo pues con una litografía normal o con una silografía utilizando placas de madera, pero en este caso no, con piedras, y lo que hacía era eso, atraer muchísimo la atención por la impresión del color, por el diseño y la finura de los dibujos que él sabía. También ha copiado pues de una serie de profesores de pintura de Vitoria que se encargaron de hacer estos dibujos. Entonces utilizaba una piedra litográfica distinta por cada color y mediante impresiones sucesivas. Bueno, pues esto es uno de los ejemplos técnicos de por qué recibió esta medalla de bronce, que no era la única medalla que él llegó a recibir en su vida, porque luego ya también en Barcelona, en Madrid, en distintas ciudades europeas, pues esas impresiones de cartas generaron mucho entusiasmo. Pero, ya te digo, llamaba la atención porque eran ligeramente distintas a las barajas de otros países europeos. La baraja española, tú lo has dicho bien, estaríamos hablando de espadas, de oros, de bastos y de copas, pero la baraja alemana, las espadas sería una hoja, los oros sería unos cascabeles, el basto sería una bellota y la copa sería un corazón. Y en la baraja francesa, que es la más conocida y tú lo sabes bien, estarían las picas, los diamantes, el trébol y el corazón, que equivaldría por ese orden a las espadas, a los oros, a los bastos y a las copas. Y que luego además, y lo comentaremos si te parece, cada palo está representando un estamento social de la Edad Media. Es decir, que hay una parte simbólica que Heraclio Fournier lo conocía perfectamente y no quería que fueran cartas con unos diseños aleatorios, como a él le diera a entender. No. Él quería que se basara en esa tradición de la baraja española, pero con unos elementos que él sabía perfectamente que estaban relacionados, por una parte, con lo lúdico, evidentemente para jugar, al tute o a la brisca o lo que quieras. Por otra parte, adivinatorio, no lo olvidemos, en aquella época la baraja española, igual que la baraja francesa, se utilizaba también para adivinar el futuro, con mejor o peor fortuna, y también para la cartomancia. Bueno, la cartomancia y la cartomagia, es decir, para los juegos de magia, los juegos de mano, esa magia de cerca que también ha servido para hacer uno de los grandes efectos que se producen con monedas y con cartas. Y además tengo aquí pues a uno de los grandes representantes de la cartomagia española. Ya quisiera yo. Jesús Callejo, crononauta. Es curioso, ¿no?, ver el diseño tan característico que ha permanecido casi incólume hasta nuestros días, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, todos acostumbrados, ¿no?, a la baraja de Fournier con esos diseños tan característicos, y luego veía otra que luego en realidad eran diseños más antiguos, ¿no?, incluso algunos del 18, del 17, y los dejaba de lado, ¿no?, los denostaba, ¿no?, como diciendo que no me gustaban, pero realmente una de las virtudes, ¿no?, que tiene Heraclio Fournier con esa baraja y ese as de oros, ¿no?, que todos hemos visto, ¿no?, como la seña de identidad de las cartas. Él fue pionero precisamente en esos dibujos tan característicos que son, podríamos decir, una seña de identidad de España, ¿no?, de nuestro país, de nuestra patria. Totalmente, porque ten en cuenta que muchas de estas barajas luego pasaron, ¿no?, a las colonias americanas, que también se extendió el juego de las cartas, pero con la baraja propiamente española y con este diseño. Bueno, de hecho, se cuenta que el oro, el as de oro, pues tiene un rostro. Sí. El primer rostro era el de Heraclio Fournier, o sea que también él quiso de alguna forma pasar la posteridad. Bueno, luego se dio cuenta de que, en fin, que había que poner otro tipo de símbolos mucho más universales, y de hecho cada palo luego pues representaba prácticamente a un dios. En fin, dentro de esa mitología griega y mitología romana, las espadas, desde que representaba al dios Marte, como te puedes imaginar, al dios Ares, es decir, a ti mismo, los oros a Plutón, los bastos a Saturno, ya sabes que siempre suele ir con una garrota, y la copa, que está representando un grial, un vaso, ¿a quién puede ser?
pues a Baco, a Dioniso, ¿no? Dentro de la mitología griega. De ahí la molicie, ¿no? Que decía la molicie, de ahí la vamos a perdernos, sí, a dejarnos perder. Les tenía muy preocupados a los monarcas. De hecho, en el estatuto de Juan I de Castilla, y estamos hablando de un estatuto de 1387, ya se hace mención al juego de las cartas prohibiéndolas. Por eso mismo, porque daba pie a reyertas, a trifulcas, a que la gente bebiera más de la cuenta, a que se perdiera mucho dinero y algunos hasta la hacienda. Y eso, pues, evidentemente dentro del estamento eclesiástico, pues no estaba bien visto. Por cierto, estamento eclesiástico que dentro de los palos, de los 4 palos de la baraja española, ¿a quién crees que estaría representando? ¿Qué palo representaría el estamento eclesiástico? Es decir, al clero, a la iglesia. Pues, a ver, si unos pensarían de mala manera, pensarían en los bastones, ¿no? En los bastos por los golpes, ¿no? Pero siendo un poco más, vamos a ser un poco más flexibles, quizás las copas, ¿no? Claro, copas, efectivamente. ¿no? Las copas, porque no deja de ser una especie de grial, de cáliz. Claro. Entonces, las copas, que equivalen a los corazones en la baraja francesa, pues sería la iglesia, los clérigos, al sacerdocio en general. Las espadas, yo creo que es bastante fácil, sería el monarca, a los nobles y al estamento militar, por tanto realeza y el ejército. Los bastos, ahí sí que los bastos serían los plebeyos, los agricultores, los campesinos, en fin, al pueblo. Y los oros, que equivalen a los diamantes en la baraja francesa, sería al comercio y al dinero, por lo tanto al estamento de la industria y el comercio. Esos serían los 4, siempre según la visión de Antoine Cour de Gébelin, que era uno de los grandes esotéricos de la Francia del siglo XVIII. Pero fíjate el simbolismo, ¿no? Lo escuchábamos al comienzo del programa, en ese fragmento del nodo, donde se nos hablaba, y todo el mundo cuando piensa en cartas, en naipes, piensa en las cartas convencionales de la baraja, pero también está ese simbolismo que trasciende, ¿no? Detrás de los dibujos y sobre todo, por ejemplo, las cartas del tarot, ¿no? Que es también otra de las referencias que también ha trabajado la casa de Heraclio Fournier, ¿no? El simbolismo de los naipes, que ha llegado quizás de una manera un poco más burda al gran público, ¿no? Pues como un elemento de entretenimiento, de juego. Realmente hay mucho simbolismo detrás de estas figuras. No, lo hay. Yo creo que ya lo acabo de citar de una forma muy somera, pero sobre todo por esos 3 factores que tienen las cartas. Es decir, la parte lúdica, evidentemente, la parte adivinatoria se sigue utilizando. Incluso en el siglo XIX hay muchos de estos escritores franceses que llegaban a España, pues que hacían referencia a la baraja de cartas gitana, ¿no? Porque muchas veces es verdad que eran las gitanas los que solían hacer este tipo de adivinación. Y luego está la parte que te comentaba relacionada con la magia, con esa cartomagia. Pero claro, cuando hablamos de la adivinación, es cierto que se han utilizado pues esos 40 naipes, ¿vale? Los 40 naipes son los habituales. En los 40 naipes es cuando no utilizamos el 8 y el 9, ¿no? Que directamente después del 7 estamos con la sota, el caballo y el rey. Pero hay veces que, si utilizamos todos ellos, serían los 48 naipes. Pero en el siglo XV hay una novedad, y es que se incorpora lo que comúnmente llamamos como el tarot. El tarot no es tan antiguo, no es templario, como nos han dicho. Y en el siglo XV, cuando se utilizan esos 22 arcanos mayores, a diferencia de las otras cartas, de las 56 cartas que serían los arcanos menores, la finalidad básica que tiene el tarot no es tanto de divertimento, no es tanto lúdico, sino de adivinación. ¿Por qué? Porque ahí sí que se incorporan todavía muchísimo más esas figuras simbólicas, esotéricas, por eso se llaman arcanos, donde pues el consultante quiere saber su futuro en cuanto a salud, dinero y amor. Entonces, bien, pues la brujita, la hechicera, la adivinadora, la gitana, en fin, la persona que utilizaba la cartomancia en aquella época, pues requería los servicios de su cliente para decirle su futuro más o menos halagüeño o más o menos desastroso. Pero ese es el tarot, y es a partir del siglo XV, y el origen lo veríamos tanto los duques de Milán, es decir, la familia Visconti, como el famoso tarot de Marsella, que es de la misma época. Antes del siglo XV no se puede hablar del tarot propiamente dicho. Sin embargo, de la baraja española sí se puede hablar desde el siglo XII. Bueno, fíjate, estamos aquí en este cronovisor tan espectacular, ¿no? Rodeado de teclados, de cables, esa máquina del tiempo que nos permite viajar al pasado. Hemos estado en este momento en la Exposición Universal de París, donde acaba de recibir Heraclio Fournier esa medalla de bronce por su trabajo, y nos vamos a adentrar en ese Museo Fournier de naipes de Álava, en donde está gran parte de ese legado, y vamos a hablar con la responsable precisamente de este museo, que es Edurne Martín. Edurne, bienvenida a Ser Historia.
Hombre, pues muchas gracias. Edurne Martín, como digo, es la responsable de este fantástico museo que yo no lo conozco y tengo muchísimas ganas de conocer como buen aficionado a la magia, a los naipes, a las cartas. Edurne, la colección que ustedes tienen en este museo es una colección extraordinaria, ¿no? Que nace quizás con la figura de Heraclio Fournier y ese diseño del que estábamos hablando ahora, ¿no? Con nuestro compañero Jesús Callejo, el crononauta. ¿Cuándo nace este diseño, por ejemplo, de ese as de oros que todos tenemos en mente cuando hablamos de cartas? Es quizá una de las señas de identidad de Heraclio Fournier, ¿no? Sí, bueno, lo que es el as de oros sí que sería algo posterior, pero el resto de la baraja, la que conocemos ahora como la baraja española, que tiene sus orígenes en el diseño que ha permanecido como baraja española, pues hacia 1873, 74, 75, Heraclio Fournier, queriendo tener un diseño propio, una marca propia, en lugar de los diseños a los que estaba acostumbrado a finales del siglo XIX, recurrió a la Academia de Bellas Artes de Vitoria, al origen actual de la Escuela de Artes y Oficios, en busca de un diseñador. Hoy recurriríamos, si no a las páginas amarillas, ya no, hoy recurriríamos igual a la web, ¿no? En busca de un diseñador. Claro. Pues entonces, pues recurrió a los profesionales de entonces, ¿no? Que eran pintores, profesores de la Academia de Bellas Artes y alumnos destacados. En este caso, Emilio Subrier, que era profesor de pintura, y un alumno destacado, que luego sería también un pintor de renombre, Ignacio Díaz de Olano. Entonces, entre ellos dos diseñaron esta baraja que con muy pocas modificaciones es la que nos ha llegado hasta nuestros días. Uh-huh. Sí, bueno, además en vuestro museo es verdad que yo tampoco lo he visitado. Tendremos que ir allí, lo haremos juntos. Sí, hay muchas tareas pendientes por aquí, claro ya sí. Veo. Sé que tenéis barajas de todo tipo, además sí. Cuando se habla de la baraja española... Sí. Pues bueno, hay muchísimas barajas, están pues desde las de las Cortes de Cádiz, ¿no? Luego esas barajas, ¿no? Que tenían que ver con los conservadores, con los liberales, con los progresistas, los monárquicos, los republicanos. Es decir, se nota mucho. Eso pasó también en Francia con la Revolución Francesa, que con la Revolución Francesa quitaron todas las referencias a la monarquía y cambiaron la baraja francesa y le pusieron otro tipo de símbolos. Se notó muchísimo, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? En la época de Heraclio Fournier, esos tacos, esas barajas donde según quien gobernara, fueran conservadores o liberales, ¿había unos diseños, había otros? Hombre, hay que tener en cuenta que al margen de lo que es la baraja estándar, ¿no? La que conocemos todos, la de oros, copas, espadas y bastos, o la que sería el equivalente en el modelo francés, aparte de estas barajas estándar, sobre todo a partir del XVIII y muy especialmente a partir del siglo XIX, se diversifican mucho los contenidos, los temas que aparecen en estas barajas, ¿no? Y aparte de utilizarse las barajas como un entretenimiento para el juego, también se utiliza con un sentido profundamente político, de propaganda, y bueno, y además ya os digo, pasaros por el museo para ver todo tipo de barajas que tenemos con fines educativos, propagandísticos y bueno, también no sé, pues aparte de jugar, pues para aprender también con ellas, ¿no? Aprender o difundir pues otros contenidos de otro tipo. No deja de ser también historia de España, que es la historia de la baraja, ¿no? Sí, desde luego que como cualquier otro documento de un archivo, una biblioteca, pues pueden cogerse las barajas como fuente de estudio, ¿no? Solo iconográfico, sino también, bueno, pues de contenido, ya os digo, pues político, histórico y de todo tipo, sí. Uh-huh. Imagino que el museo está abierto al público y es una de las grandes referencias, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo que tengo muchísimos amigos magos, ¿no? Que allí salen quizás verdaderas joyas. Siempre pensamos, ¿no? En lo más arquetípico, ¿no? Que es la figura de la baraja española, pero el trabajo que hace Fournier en la actualidad, vinculado al arte de los naipes, de las cartas, va mucho más allá de esa baraja española, ¿no? Lo decías ahora, son muchas referencias artísticas las que quedan plasmadas en esas cartas, ¿no?
Eso es, aunque en un inicio el museo sí que tuvo un origen en la fábrica de naipes Fournier, puesto que fue en definitiva una colección privada que comenzó Félix Alfaro, que fue el nieto de Heracles Fournier. Fue una colección de naipes. Era un coleccionista, una persona muy muy culta, un auténtico mecenas de Vitoria. Él fue quien coleccionó los primeros ejemplares de lo que hoy es nuestro museo. A partir de 1984 la colección pasa a ser pública y la tenemos expuesta, está abierto a todos quienes queráis acercaros a visitarnos. Es el acceso gratuito y estamos abiertos pues de martes a domingo, así que ya no tenéis excusa por acercaros. Oye, una cosilla, cuando estuve leyendo la biografía de Heracles Fournier, claro, me llamó la atención de que no solo era un simple impresor, ¿no? Sino que además era, bueno, pues un promotor de muchísimas iniciativas, incluso se adelantó también al progreso pues en la zona donde le tocó vivir. Estamos hablando no solo de los nuevos procesos de impresión, sino que también estamos hablando de que él instala las primeras líneas telefónicas, las primeras máquinas de vapor, crea la Sociedad de Socorro a Enfermos, ¿no?, para asistir a la plantilla, que por cierto en gran parte estaba compuesta por mujeres. O sea, es una parte más desconocida de Heracles Fournier, pero que habría que poner en valor. Sí, ya veo que estás muy informado por ahí. Sí, pues fue además a raíz de un accidente de una de las operarias de la fábrica, tuvo un accidente y finalmente falleció. Bueno, pues se preocupó por atender a sus trabajadores y a sus trabajadoras, que en muchas ocasiones fue mayor el número de mujeres que de hombres, los empleados en la fabricación de los naipes. Y sí, como tú decías, puso en marcha una sociedad de asistencia, una mutua laboral, que diríamos hoy, y la verdad es que fue un innovador, estaba al tanto de todas las técnicas, se preocupaba por ofrecer un producto de calidad, no se cansaba por buscar un papel de buena calidad, buscar materiales e investigar en los procesos de impresión, primero con cartulina húmeda, luego con cartulina en seco, y lo mismo que comentábamos antes, el tema de buscar un diseño propio, buscaba la calidad a todos los niveles, en los materiales, en los procesos, en el diseño, y yo creo que ese es uno de los factores que ha hecho que hoy en día sea un diseño que haya pervivido y que sea un producto que ha permanecido en el tiempo, ¿no? El tema de la calidad, vamos, no es ningún invento de ahora, ¿no? De Cus, de Oros y este tipo de cosas, ¿no? Que escuchamos ahora, sino que es un tema que venía de atrás, ¿no? Como cuando nuestras madres nos decía que había que invertir en unos zapatos de buena calidad, gastarse ahí un dinero porque era lo que hacía que perdurasen, ¿no? Entonces yo creo que, vamos, muchas de las cosas que hoy vemos como novedosas, pues estaban ya inventadas, ¿no? Y Heracles Fournier estaba muy al día y quería estar al tanto de todo, sí. Lo que comentabas también, el primer teléfono que se instaló en Álava lo hizo entre la fábrica y la tienda que tenía en otra calle, ¿no? Pues bueno, pues se le ocurrió, estaba al tanto del tema, también el acudir a las exposiciones universales, internacionales y estar al tanto de lo que pasaba en su momento, pues yo creo que le hizo, bueno, pues estar al día de todo y buscar un poco el progreso de su negocio. Entre los pintores que has citado como el diseño definitivo de la baraja española, yo tenía entendido que uno era el más importante y además hace el diseño en 1889, justo cuando le dan esta medalla de bronce, y me refiero a Augusto Rius. ¿Tuvo tanta importancia? Augusto Rius fue un litógrafo, un litógrafo que reinterpretó el diseño. Sí que hizo unas pequeñas modificaciones, sobre todo en el Rey de Bastos. Pero el diseño procede... Si te fijas en ejemplares anteriores que tenemos, los que llevó no la exposición de París de 1889, sino a la que llevó en 1875, ya ahí el as de oros no está todavía presente, pero si te fijas en las figuras, es el diseño que es el que ha pervivido, el que luego reinterpretó Rius, hizo ligeras variaciones para moldarlo sobre todo al tema de los colores y demás, pero el diseño es de los años 70, no sabemos exactamente, sería el 73, el 74 cuando hizo este encargo, pero también en la exposición no en la de la Torre Eiffel, sino en la exposición de París, en la de la Estatua de la Libertad, aquella que
Ya sabéis que la estatua fue un regalo de Francia a Estados Unidos y se expuso también en aquella exposición de forma fragmentaria la Estatua de la Libertad en aquella exposición universal. En aquella exposición también estuvo Heraclio Fournier y acudió con su producción. Entonces sería anterior a esta que comentabas del 89, sí. Uh-huh. La historia de Heraclio Fournier es un poco la historia de todos nosotros, la historia de la baraja española, y desde luego pues tenía que estar aquí, desde luego, esa representación en este caso de Edurne Martín, responsable del museo, de la colección del Museo Fournier de naipes de Álava. Edurne, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, gracias a vosotros por contactar y ya lo sabéis, tenéis ahí una tarea pendiente de acercaros cuando queráis, aquí estamos abiertos. Muchísimas gracias, Edurne. Gracias. Gracias. Jesús Callejo, crononauta, tenemos esta tarea pendiente, ¿no? La de ir a este museo de Heraclio Fournier en Álava para disfrutar de la baraja española, de naipes franceses y de un montón de cosas que me consta que hacen ellos, porque la figura de Heraclio Fournier, lo estábamos desglosando, ¿no?, en este cronovisor, está vinculada no solamente al mundo de las cartas, pero también a ese mundo de la filantropía y del gran empresario y de pionero que se preocupa, como todos los empresarios, de ganar dinero, pero también, ¿no?, de sus trabajadores y sobre todo de la imagen de una empresa que ha llegado con brillantez hasta nuestros días, ¿no? Sí, no, hombre, por eso era importante también reconocer esa otra parte, esa otra labor que tuvo Heraclio Fournier, y no solo por este diseño tan impresionante de la baraja. Claro, lo bueno de todo es que él culmina un poco un proceso de todas las barajas que se habían ido produciendo a lo largo de los siglos. Es decir, incluso hubo distintos patrones de diseños antes de que llegara Heraclio Fournier. Se hablaba del patrón de diseño de Cádiz, se hablaba del de Castilla, se hablaba del patrón de diseño catalán. Es decir, cada uno luego tenía sus matices hasta que de alguna forma se unifica, ¿no? Y esa unificación es la que llega luego a América, y de hecho hay una real fábrica de naipes que está en Macharabiaya, en Málaga, y que tiene que ver además con un ministro de Carlos III, que le nombran ministro de las Indias, que era José de Gálvez. Entonces, bueno, esa fábrica estuvo en vigor prácticamente hasta 1815 y estaba destinada prácticamente para mandar tacos de cartas hasta las colonias americanas, y se desarrolló una industria tremenda, bueno, hasta el punto de que cualquier fabricante que quisiera hacer cartas tenía que tener una autorización real, precisamente para evitar eso, para evitar el fraude, para que no cualquiera pudiera hacer de las suyas. Aparte había un canon también que tú tenías que pagar. Le venía muy bien a las arcas del Estado, o sea que eso es un dato también muy significativo. Entonces, bueno, luego han surgido distintos museos de naipes, pero evidentemente el de Vitoria, el de Fournier, pues es como la casa madre. Y siempre relacionado con las otras cartas, ¿no? Con la baraja francesa, posiblemente es muy conocida también por nuestros oyentes. La baraja francesa se habla de que los 4 reyes también representaban a 4 monarcas legendarios. O sea, que también tenía esa parte simbólica e histórica, y en el caso del trébol, el rey sería Alejandro Magno, en el caso de las picas sería el rey David, en el caso de los diamantes Julio César, y en el caso de los corazones ni más ni menos que Carlomagno, el rey de los francos. Eso no ocurre aquí en España, es decir, bueno, luego en distintas barajas, distintas versiones, cada uno luego ponía la cara del monarca que tú quisieras, ¿no? Pero en Francia sí que había, pues se estandarizaba, ¿no? Esos jacks, esos queens y esas king, es decir, tanto los pajes como las reinas como los reyes, sí se asociaban a distintos personajes históricos o mitológicos. Por tanto, la mitología francesa, la mitología griega y la mitología romana también influyeron muchísimo en el diseño de las cartas. Ya digo, llega la Revolución Francesa, no les interesa para nada la monarquía y lo cambian a su modo. Duró lo que duró, evidentemente, hasta que llegó Napoleón y dijo, volvamos otra vez al orden y volvamos otra vez a la baraja francesa. Pero por eso es tan importante la baraja, ¿eh? Es mucho más que un juego. Hay todo una intrahistoria, hay todo un trasfondo donde se utilizaban las cartas a veces para zaherir, para criticar, ¿no? O bien estamentos militares, o bien estamentos sociales o eclesiásticos. Y por eso en el Museo Fournier me consta que tiene muchísimas barajas de este tipo, tanto de derechas como de izquierdas, como del medio, como azules, como rojas, de todo tipo, que según la época así se utilizaban las cartas para jugar, y a la vez, pues imagínate, pintan bastos, por cierto, una expresión que viene directamente de la baraja española. Pintar en bastos es que la situación va a ir a mal. ¿De dónde podía proceder esta expresión, Nacho? Porque si los bastos están simbolizando al estamento del pueblo,
si los bastos se sublevan, es decir, el pueblo se subleva y lo solía hacer con garrotas, que es lo que tenía, no tenía espadas, pues la cosa iba mal. Entonces muchas veces esa expresión viene de una forma literal. Cuando tú juegas a las cartas, el tener bastos pues daba más importancia que tener oros o tener copas, pero también de una forma figurativa es cuando había rebeliones sociales que decían pintar en bastos. Por cierto, la pinta es la parte esa discontinua que tienen las cartas arriba, ¿sabes? Que según tengan una parte discontinua, 2 o 3, sería, bueno, ya sabes que la de los oros no tiene ninguna parte discontinua, la pinta, no hay pinta ahí. En la de las copas tiene una, en la de las espadas tiene dos, y en bastos tiene 3. Entonces, bueno, ya sabes que no hace falta desplegar todas las cartas para saber exactamente lo que tenías en el momento que veías la pinta. Bueno, pues el pinta en bastos, de una forma figurativa, sería, cuidado, mantén al pueblo en calma, porque si no, el pueblo, los bastos que representan a los plebeyos, se pueden revolucionar. ¿Y qué van a utilizar? Pues sencillamente los garrotes, lo que tienen más a mano. Bueno, son expresiones populares que han quedado ahí en el acervo, ¿no? De un poco de inconsciente colectivo, y que muchas veces no nos damos cuenta que proceden directamente del juego de las cartas. Es una historia fascinante, ¿no? La historia de los naipes, que en esta ocasión hemos intentado recuperar, ¿no? De la figura de Heraclio Fournier, pues yo creo que es el referente número 1 en España y en muchos países también de la fabricación de naipes, ¿no? Porque, bueno, en este caso, por ejemplo, hay una empresa estadounidense, Bicycle, que es la que se hizo con Fournier, pero todas las barajas Bicycle que se utilizan en Europa y en otros países se fabrican precisamente, todavía se siguen haciendo en Vitoria, en Álava, en esta fábrica extraordinaria de naipes. Jesús Callejo, crononauta, se me traban las palabras. No os perdáis nunca el podcast La Escóbula de la Brújula. No vamos a entrar en detalles, pero La Escóbula de la Brújula es quizá uno de los mejores podcasts también de historia, de leyendas, de personajes curiosos, que en alguna ocasión tendréis que tratar el tema de Heraclio Fournier, de las cartas, de los naipes, del tarot, porque tiene muchos flecos que trabajar todavía. Por supuesto, del tarot ya hemos tocado alguna cosilla, porque ya sabes que tiene una parte muy esotérica, pero está claro que una cosa está relacionada con otras, y por eso se llaman arcanos mayores y arcanos menores. La combinación, de hecho, no hemos hablado de Egipto, pero ya sabes que uno de los orígenes ancestrales y mitológicos que tiene el tarot es el libro de Thoth, uno de los grandes dioses egipcios. Por lo tanto, es el libro mudo, es a través de las figuras te transmite un conocimiento muy profundo. Fíjate también la importancia que pueden tener las cartas. Desde luego, y es un poco lo que hemos querido hacer en este cronovisor de Ser Historia, vinculado en esta ocasión a la figura de Heraclio Fournier González, ese pionero de la impresión, pero también de los juegos de naipes y de las cartas. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Hasta la próxima semana. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años. El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Bienvenido, sargento Steiner. Gracias, señor. Siéntese, por favor. Póngase cómodo. Bien, ahora que ha vuelto, y me alegro de su vuelta, creo que deberíamos empezar de nuevo juntos. Pero lo principal es que el regimiento entiende o cree que yo merezco la Cruz de Hierro ya. Y me han pedido que presente 2 testigos que confirmen que yo dirigí aquel contraataque y arrojé a los rusos de sus posiciones. Yo he indicado al teniente Tribig y a usted. Sobre todo a usted. El teniente Tribig ya ha firmado. Debo entender que esta es una conversación privada. Muy natural que se le haya ocurrido.
Pasamos de página en nuestro particular libro de historia, como digo siempre aquí en Ser Historia en la cadena SER, y lo hacemos escuchando un fragmento de la película La Cruz de Hierro del año 1977, que nos viene realmente como una referencia muy clara para hablar del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos, precisamente la historia de la Cruz de Hierro, que es el título del nuevo libro de nuestro invitado Eduardo Camaño, que ya nos atiende. Eduardo, bienvenido una vez más, una semana más a Ser Historia. Hola Nacho, muchas gracias. Es un placer volver a hablar contigo de estos temas tan interesantes. Desde luego que sí, acabas de publicar este libro, precisamente la historia de la Cruz de Hierro con Almuzara, y queríamos desarrollar contigo en esta charla precisamente la historia de este símbolo, de este referente, de este icono, ¿no?, que siempre vinculamos un poco con la Alemania nazi, con la Segunda Guerra Mundial, pero que sus orígenes van mucho más atrás en el tiempo y tiene pues precisamente eso, una historia increíble, porque Eduardo, la historia de la Cruz de Hierro comienza en la Edad Media, ¿no es así?, en las cruzadas. Eso es. De hecho, la intención del libro, aparte de contar la historia de esta condecoración, es desmitificar esta creencia popular de que se trata de una condecoración nazi, que no lo es. Es decir, los nazis lo que hicieron fue amplificar su importancia y usarlo como medio de propaganda, pero es verdad que su historia comienza en las cruzadas. Más bien, si tenemos que poner una fecha, yo pondría como un hito el año 1187, que es cuando empieza la Cruzada de los Reyes, encabezada por Ricardo Corazón de León, que es el de los más importantes de la época, es él, ¿no? En esta época estaba Saladino ocupando lo que era Tierra Santa, Jerusalén, y entonces los reyes de Europa han organizado esta cruzada para intentar recuperar la zona, ¿no? Uh-huh. Siempre que pensamos en condecoraciones, en símbolos, en este caso la Cruz de Hierro es un icono, ¿no?, que como tú decías ahora, se ha perpetuado, ¿no?, en el presente gracias al eco, como películas, ¿no?, como la que escuchábamos antes, ¿no?, la Cruz de Hierro del año 1977, pero sobre todo por esa Alemania nazi, ¿no? Y es cierto que, como decías ahora, podemos bucear en su origen en la Edad Media, que es donde nace en las cruzadas. El propio elemento de la cruz lo vincula al cristianismo, pero ¿qué es lo que simboliza, qué es lo que significa realmente esta Cruz de Hierro? Claro, a ver, el tema es que en aquella época, en las cruzadas, estamos hablando de casi 1000 años hacia atrás, eran soldados que salían de Europa y iban hasta Oriente Medio, hasta Jerusalén, y habían combates en los cuales pues salía mucha gente herida, ¿no?, con graves heridas y con, bueno, necesitando asistencia médica urgente. Habían empresarios de esos países, de Inglaterra, de Francia, Alemania todavía no existía. Había empresarios que patrocinaban pues asistencia médica a estos soldados, y de ahí vienen el término hospitalarios, ¿no? Entonces, empezaron a surgir órdenes que tenían como primer objetivo pues atender a los heridos, y cada nación pues enviaba las suyas. De ahí vinieron pues las primeras órdenes cristianas, que la orden de los caballeros de Malta, los templarios, que bueno, que tenían también una vertiente un poquito más financiera, ¿no?, de patrocinio, etcétera, y los teutónicos. Y los teutónicos son el orden que venía, de donde surgió realmente este concepto de la Cruz de Hierro, ¿no? El concepto Cruz de Hierro no es de esta época, sino más adelante, cuando ya pues un rey prusiano, que llegaremos a esta época, encargó la nueva condecoración. De ahí viene el concepto de hierro. En las cruzadas todavía esto no estaba definido, no existía, ¿no? Uh-huh. Claro, porque también el propio simbolismo de esa cruz cristiana, pero también el material, el elemento, ¿no? Porque podría ser una cruz de oro, una cruz de plata, una cruz de piedra, de madera, de plomo incluso, que también es el metal vinculado a otros símbolos extraordinarios, ¿no?, de la historia, pero el hierro también le da un significado especial.
Sí, hay que tener en cuenta que en la época de las cruzadas lo de hierro todavía no existía. Había una cruz negra, una cruz patada, ¿no?, que es el nombre que se da a esta cruz, y era negra porque los templarios las llevaban rojas. Entonces llegó un momento que la orden templaria protestó al papa de turno de que había otra orden que les hacía competencia, por así decirlo, y que tenía un símbolo muy parecido. Entonces el papa definió que esta cruz debería ser negra. Lo de hierro llegó en 1813 con las campañas napoleónicas. Prusia necesitaba de materiales nobles para poder sufragar los gastos de la guerra. Entonces hubo un momento en el cual se pidió o se le reclamó a la sociedad prusiana que cediera oro, plata, materiales nobles para sufragar esos costes. Y con esto el gobierno prusiano les daba como si fuera un anillo de hierro, un pendiente de hierro, le daba algo en hierro como compensación, que era una compensación que no valía de nada, porque, jolín, te doy oro y me das hierro, pero claro... Me tienes que dar mucho hierro, ¿no?, para compensar el tamaño, ¿no? Pero la cuestión es otra. Si yo salgo a la calle con un anillo de hierro, con el sello de la casa monárquica prusiana, el mensaje que estoy transmitiendo es que yo soy un patrocinador de la causa prusiana. Yo he donado oro para la causa prusiana y el Estado me lo reconoce con este anillo que me llevo en el dedo, con estos pendientes. Era algo más bien simbólico. Y también la forma, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba arte en COU, fíjate la edad que tengo yo, hace ya muchísimos años, cayó en mis manos un diccionario de arte y precisamente me llamó la atención la cantidad, claro, yo quizás no había caído en la cuenta, ¿no?, la cantidad de tipos de cruces que hay, ¿no? Has mencionado la cruz patada, ¿no?, como ese referente vinculado a la cruz de hierro, a la cruz alemana, pero hay infinidad de tipologías de cruces, ¿no? Está la cruz griega, la cruz latina, que es la más conocida. El simbolismo también adquiere, en el caso de la cruz de hierro, esa tipología en un elemento casi icónico, en un elemento casi mágico, ¿no? Sí, también tienen este trasfondo, es verdad. Cruces, como bien dices tú, las hay muchas, incluso las egipcias, ¿no? Claro. Las hay de Calatrava, de Caravaca, es decir, la cruz cristiana, sobre todo en Europa, siempre tuvo ese trasfondo mágico que dices tú. Entonces yo creo que cuando se tomó la decisión de crear una condecoración a los soldados que iban a las campañas napoleónicas, se quiso rescatar el simbolismo del caballero teutónico, que es el origen, podemos decir así, de la historia militar alemana. Viene de ahí, de los teutónicos, es su icono más antiguo en ese sentido. Y todo lo que viene de las cruzadas, de Tierra Santa, de Jerusalén, por supuesto que tiene este trasfondo místico, mágico, ¿no? Eduardo Camaño, autor de este libro, Historia de la Cruz de Hierro. La referencia más contemporánea es quizás lo que ha llegado, ¿no? Esa condecoración, como decíamos al principio, y también a raíz del fragmento de la película que hemos escuchado del año 1977. Es en el siglo XIX, ¿no?, con la guerra franco-prusiana y luego más tarde en la Primera Guerra Mundial, cuando se retoma, ¿no?, la Cruz de Hierro en el sentido que hoy con lo que hoy la conocemos, ¿no? En realidad son 4 campañas. La primera es 1813, que ahí estaba Napoleón ocupando casi toda Europa. Se habían organizado diferentes coaliciones para intentar frenar su avance, hasta que Prusia se incorporó a la sexta coalición en 1813. El rey de Prusia, que era Federico Guillermo, encargó a un arquitecto también prusiano una condecoración que fuera democrática, que era algo totalmente revolucionario en aquella época, porque solo se condecoraban a los generales, comandantes, incluso a los nobles que no tenían ningún vínculo militar, pero estaban allí presentes en las campañas, ¿no? Y este rey, que tenía una visión era muy visionario, pensaba que si los soldados, sargentos, el cuerpo militar de las capas más bajas supiera
que podrían ser reconocidos con una medalla, pues eso sería algo que les daría mucha motivación, ¿no? Para poder combatir con más fiereza, ¿no? Entonces, con este encargo, el arquitecto se recordó de los caballeros teutónicos, de lo que estamos hablando. El hierro en esta época tenía este simbolismo que te comentaba, y de ahí vino el concepto de hacer la cruz de hierro en color negro, para hacer la referencia a los templarios. A los teutónicos, perdón. Los teutones, sí. Imagino que, como sucede también, ¿no? Franco lo hizo también, ¿no? Por ejemplo, tomando en su iconografía pues elementos de reyes católicos, de Carlos I. Siempre la historia, ¿no? Ha marcado un poco el devenir de los símbolos, y en el presente se ha intentado utilizar y en ocasiones manipular, ¿no? La historia, o tomar referencias del pasado para justificar un poco la presencia de algunos políticos o de algunos militares, ¿no? Con la cruz de hierro en el siglo XIX y ya en el siglo XX también sucedió lo mismo. Claro, es que la referencia es todo. Si tú te creas una condecoración o una medalla nueva sin referencias históricas de hacia atrás, sin evidenciar los orígenes de una nación, los valores de antes, pues parece que la medalla pierde un poco su valor, ¿no? Entonces, es verdad que los reyes, los mandatarios de turno siempre van a recurrir al pasado romantizado, al pasado épico, para traer a la actualidad estos valores, ¿no? Bueno, Eduardo Camaño, siempre te habíamos conocido, ¿no? Por el paso que has tenido principalmente por Ser Historias, por libros publicados por Almuzara, especialmente biografías, ¿no? Recuerdo que hace casi 10 años con ese Barón Rojo, luego te atreviste con la figura de Houdini, con Conan Doyle, con Agatha Christie, y ahora te adentras en un ensayo. También imagino que a partir de información que has tomado de esas biografías, ¿no? que has realizado de personajes importantes de la historia del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Sí, sobre todo del Barón Rojo, porque tenemos que recordar que la aviación militar empezó en la Primera Guerra Mundial, los pilotos eran todos chavales jóvenes, todos sedientos por reconocimiento en su entorno social, y no hay mejor reconocimiento por militar que medallas, ¿no? Entonces, para redactar la cruz la biografía del Barón Rojo en su época, yo tuve acceso a mucha información interesante de la Cruz de Hierro, y siempre quedé con esta idea guardada en el cajón, ¿no? De que de ahí podría salir un libro, ¿no? Y mucha gente pregunta cómo es posible escribir un libro de 500 páginas hablando de un objeto. Es que el objeto es el hilo conductor. La idea es contar historia de las cruzadas, historia de estas guerras, de estos personajes, de las motivaciones, ¿sabes? La cruz es una excusa para poder tratar de estos eventos que han sido tan trascendentales y que han forjado lo que somos hoy actualmente. ¿Qué sería del siglo XX sin la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial? Quizá estaríamos mejor, no sabemos, o peor. Es decir, lo que no podemos es ignorar que han sido dos hechos clave en el desarrollo del siglo XX. Lo hemos comentado muchas veces en este programa, en Ser Historia, ¿no? No solamente es importante recordar el pasado, los protagonistas, los eventos, los objetos, ¿no? También, sino que las circunstancias, incluso las más oscuras, las aparentemente más destructivas, o las que quizás tienen un halo terrible, como las guerras mundiales, son puertas que se cierran, pero que permiten abrir, ¿no? Otras expectativas de futuro, que es lo que ha marcado un poco la historia del ser humano a lo largo de miles de años, ¿no? Y la cruz de hierro, como un objeto casi mitológico, ¿no? Me atreveré a decir, a lo largo de casi 1000 años, ¿no? Con su nacimiento en la Edad Media, durante las cruzadas y su desarrollo hasta los últimos tiempos, ¿no? Con esos ecos, ¿no? También tan importantes en la Segunda Guerra Mundial, con la Alemania nazi, pues lo justifican, y desde luego que nos hacen comprenderlo y entrar un poco en esa reflexión que hacías ahora en estos últimos minutos. Eduardo Camaño, autor de Historia de la Cruz de Hierro, ¿no? Publicado por Almuzara. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer, Nacho, muchas gracias.
Fue bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido. Un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre. Gengis Khan. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y cada vez que suena en nuestro programa esta sintonía es para recibir el blues de la ciencia junto con nuestro compañero José Francisco Sanz Requena. Él es astrofísico, profesor de la Universidad de Valladolid y también profesor de la Universidad Miguel de Cervantes. José Francisco, Fran, bienvenido una semana más a Ser Historia. Hola Nacho, encantado como siempre. El tema que nos propones en esta ocasión es el nacimiento del método científico, que es algo que aparentemente resulta, bueno, pues puede tener la imagen de algo muy sesudo, muy moderno, muy contemporáneo, algo vinculado con los laboratorios, prueba-error, causa-efecto, algo muy científico, como digo, de los últimos 100 años, pero realmente ese método científico podríamos decir que surge en la prehistoria, pues con la observación y la curiosidad, ¿no?, de los primeros observadores de estrellas y de fenómenos naturales, ¿no? Pues así es. Yo siempre digo que el método científico como ese tránsito entre lo que es la curiosidad, ¿verdad?, y lo que es el conocimiento. Y evidentemente, pues el hombre prehistórico, pues era un ser muy, muy, muy curioso, sobre todo curioso por la naturaleza, ¿no? Y establece un método, como muy bien has dicho, que es un método de ensayo y error. Uh-huh. ¿Esto a qué le lleva? Pues a diferenciar, por ejemplo, alimentos que le convenía comer y no le convenían comer, y cómo debía de seleccionarlos y cuándo debía de seleccionarlos. De la misma manera que establece este método de ensayo y error, pues también establece la observación, o sea, la importancia de la observación. Uh-huh. Quizás lo importante, lo que se puede colegir de todo ello es que realmente lo científico, el método está fenomenal, pero lo científico es las conclusiones que tú sacas de esa observación, ¿no? Claro, si fuésemos un poco más ortodoxos, podríamos decir que el método científico consiste en una observación, en establecer una hipótesis, es decir, yo establezco una idea, formulo una idea que pueda explicar, ¿verdad?, lo que yo he observado. Hay que hacer una experimentación, que es fundamental en este método científico. Sacamos lo que es una teoría y por último pues unas conclusiones. El esquema básico fundamental pues básicamente es ese, pero el tema de la observación pues obviamente es muy importante. Fíjate lo que comentabas antes, ¿no? El fijarse en los astros, ¿no? El hecho de que también este hombre primitivo pues se fijase en el movimiento de los cuerpos celestes, de alguna manera le permite establecer pues una especie de calendario, y este calendario a su vez pues le indica cuándo es la época de siembra, cuándo es la época de recolección, cuándo es la época de caza, y esto le lleva de ser un hombre que era nómada a convertirse de repente en sedentario, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjate, ese método científico que, como dices, parece que es algo como, bueno, está muy por encima de los mortales, es algo que está bastante arraigado a nosotros y desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Decía también lo de la interpretación, la conclusión que se saque de ello, porque, claro, los egipcios, por ejemplo, veían el sol aparecer por el este todos los días en el amanecer, y en el ocaso lo veían desaparecer por occidente, ¿no?, por el oeste. Ellos lo interpretaban como dentro de un marco mitológico, como que la diosa Nut, la diosa del cielo, lo paría, lo daba luz por la mañana y lo devoraba por la noche, ¿no? Yo creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, y esto que en realidad es un marco mitológico, es un marco aparentemente
ingenuo, en realidad está explicando, ¿no?, de una forma lógica ese tránsito del Sol por el firmamento y luego por las 12 horas de la noche, por ese inframundo. Es decir, de alguna forma lo que está haciendo es describir, ¿no?, el periplo del Sol alrededor de la Tierra, bueno, pues con un marco mitológico, ¿no? Sí, en el fondo no dejaba de ser, como hemos comentado, pues una observación y que exactamente ellos sacaban unas conclusiones. ¿Qué pasa? Pues que quizás hay una parte importante ahí que sería la parte de experimentación, ¿no?, y el desarrollo de una teoría para que efectivamente la conclusión que se saca siguiera precisamente las normas de lo que es el método científico, pero bueno, no dejaba de ser una conclusión que en definitiva quedaba reflejado en un modelo, y la explicación que daban ellos pues para ese movimiento del Sol pues era esa, ¿no? Digamos una explicación un tanto divina, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Cuándo empieza a desarrollarse el método científico tal y como lo entendemos ahora, pues con conclusiones pues mucho más racionales? Yo creo que hay como 3 personajes claves y fundamentales en lo que es el método científico. Por un lado tenemos a Galileo Galilei. Estamos en el siglo XVI. Galileo Galilei era un gran, yo diría un gran físico. Después tendría también sus pegas, ¿no? O sus peros, pero bueno. Era un gran experimentador. Y Galileo Galilei se encontraba investigando sobre el movimiento de los cuerpos, la cinemática y la dinámica, es decir, qué es lo que causa el movimiento de los cuerpos. Entonces, en ese estudio es cuando introduce la parte experimental. Lo que ocurre es que gracias a esos experimentos pues y a la observación es cuando empieza a añadir lo que son las hipótesis, y una vez que establece las hipótesis es cuando puede concluir en una teoría. Yo creo que es el personaje clave de la historia en este método científico moderno que hoy aplicamos pues constantemente para hablar de ciencia. Después hay otro personaje que es Francis Bacon, que lo nombramos en el anterior programa, que es el creador de la inducción por eliminación, y hay otro también personaje muy importante y fundamental que es Descartes. Ya nos metemos dentro del siglo XVII. Descartes yo creo que era un buen matemático, no tanto creo yo científico o físico, pero matemático era desde luego un matemático muy bueno. Su famosa obra, ¿no?, El discurso del método, donde en el año 1637 pues define de una forma muy clara precisamente las reglas del método científico por primera vez. Hombre, ese es un gran paso, ¿no?, a la hora de poner por escrito unas pautas que yo no sé si en la comunidad científica del momento se tomaron a bien, porque claro, hay que pensar que en el siglo XVIII y bueno, ya en el XIX no tanto, ¿no?, pero en ese siglo XVIII de las luces, de la razón, a pesar de ese apego a la nueva ciencia, seguía habiendo mucha superstición, ¿no?, y mucha locura, ¿no?, si se me permite la expresión, alrededor de todo lo que expresara la religión y tradiciones que estaban muy vinculadas al ser humano, ¿no? Hubo una especie de consenso internacional, entre comillas, aunque no hablaran entre sí, ¿no?, para aceptar estas nuevas pautas del método científico. Sí, yo creo que sí, y es que precisamente está muy relacionado con lo que dices tú, ¿no? O sea, lo de separar qué es ciencia y qué es pseudociencia, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, como se tenía que hacer esta separación y clarificar de una forma, pues bueno, más seria, ¿no?, lo que era ciencia, el seguir estos pasos, pues yo creo que la comunidad científica de la época, aunque nos parezca un poco extraño, pues sí que estuvo de acuerdo, ¿no?, en qué se debía hacer, qué pasos se debían seguir para hablar de ciencia y para sacar o eliminar esa pseudociencia. Es una historia fascinante, ¿no?, la del método científico, ¿no? Además hay un axioma, ¿no?, que yo creo que ha quedado, ¿no?, como una especie de lápida contra todo aquel
que dé un poco la espalda, ¿no?, a la investigación científica, ¿no?, que es donde no hay método, no hay ciencia. Y yo creo que toda persona, incluso aquellos que, por ejemplo en mi caso, ¿no?, que me ha gustado en muchas ocasiones hablar de misterios, de cosas insólitas, he hecho mis investigaciones científicas también dentro de lo paranormal, ¿no? Puede sonar un poco contradictorio, ¿no? Pero desde luego hay que llevar siempre un método, ¿no?, para por lo menos intentar colegir soluciones que puedan ser avaladas por otros científicos. Sí, es así, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé, yo creo que el método científico precisamente ha supuesto avances tremendamente importantes en lo que es la ciencia. Mira, ahora que estamos tanto con el tema de las vacunas y su importancia, ¿no? Hay un médico, Edward Jenner, un médico inglés, estamos en el siglo XVIII, que es precisamente el que prueba la hipótesis de que la infección de la viruela vacuna podía proteger a una persona de la infección por viruela humana, ¿no? Y es a partir de ahí de cómo Edward Jenner utiliza este método científico para hacer el desarrollo de su vacuna, y a partir de ahí, fíjate, todas las vacunas creadas desde la época de Jenner surgen precisamente de su trabajo. Fíjate la importancia que podría tener precisamente este método científico. El nacimiento del método científico ha sido el tema que hemos tratado junto con José Francisco Sanz Requena en esta última entrega de El Blues de la Ciencia, esta sección que cada poco nos trae este astrofísico, profesor de la Universidad de Valladolid y profesor de la Universidad Miguel de Cervantes. Como siempre, José Francisco, Fran, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un abrazo muy fuerte, Nacho. Estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser con Nacho Ares. Durante decenas de miles de años antes de los tiempos bíblicos, los relatos de los dioses y sus actividades fueron transmitidos por los narradores. Es sumamente difícil, pero intentamos imaginar cómo eran aquellos tiempos. Si hago memoria, creo que mis historias favoritas sobre los dioses, las que más me hicieron pensar y más me impresionaron, fueron la de cómo Atenea nació de un dolor de cabeza de Zeus, la de Apolo, que fue un joven alocado y luego se convirtió en el dios del orden, de la música y el arte, y la de Poseidón, que era el protector de nuestra capital y además estaba a favor de la paz. El mundo de la mitología clásica es algo que, a pesar de que convivamos en este siglo XXI absolutamente tecnificado, con tecnología en casi cada momento de nuestra propia vida, es algo que está muy presente, como digo, ¿no? Ha marcado un poco el devenir de la historia en los últimos siglos, y aunque seamos seres humanos tecnificados, siempre tenemos ese halo quizás más supersticioso, más irracional, ¿no?, que nos hace volver a nuestros propios orígenes hace miles de años. Mitología clásica es el nuevo libro de nuestro invitado Mario Agudo, que lo publica Almuzara. Escuchábamos ahora en este comienzo de un nuevo bloque aquí de Ser Historia un fragmento de un documental de Canal Historia que nos va a servir para adentrarnos un poco en esas leyendas y en esos mitos de los mitos del mundo clásico. Mario Agudo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Decíamos antes a micrófono cerrado, nueva temporada y nuevo libro. Siempre nos sorprendes con un trabajo, y en este caso pues muy agradecido, ¿no? Porque todo aquello relacionado con los mitos, tanto griegos como romanos, el mundo clásico, es algo muy presente, ¿no?, en nuestros días. ¿Cómo podríamos definir, grosso modo, así de una forma breve, un mito? Pues han habido muchas definiciones de mito, pero a mí me gusta la de Carlos García Gual, que presenta el mito como un relato de nuestros orígenes, que es protagonizado por seres divinos o semidivinos, como los héroes,
y que explican de alguna manera el mundo en el que vivimos, cómo es y muchos de nuestros hábitos y costumbres. Uh-huh. Quizás lo que comentaba ahora, ¿no? La importancia de las leyendas, de las tradiciones, del folclore, de esos arquetipos ideales, ¿no? del ser humano en el inicio de los tiempos, que tienen su parte de poesía y de leyenda, ¿no? Casi al 100%, pero es una parte esencial, ¿no? Para crear nuestra propia identidad como personas, como grupo colectivo o como personas individuales. Desde luego, nosotros como seres humanos necesitamos tener certezas, y la vida del hombre antiguo estaba rodeada de incertidumbres. Nosotros, el hombre del siglo XXI, pues tiene más o menos la existencia asegurada. Vamos al supermercado y tenemos para elegir lo que queramos comer. Tenemos agua caliente, tenemos agua estable, luz. Nuestra vida es mucho más cómoda que la del hombre antiguo. Eso nos ha hecho olvidarnos un poco de ese pensamiento mítico que de alguna manera proporciona certezas. Aunque en los últimos años hemos vivido acontecimientos naturales, como por ejemplo ahora estamos padeciendo en La Palma el volcán de Cumbre Vieja, la pandemia, que resquebrajan esa corteza que tenemos o con la tecnología y la vida moderna, con la que la tecnología y la vida moderna nos han protegido, y afloran de alguna manera ese anhelo de seguridad y también parte de ese pensamiento mítico, ¿no? Hemos convertido, por ejemplo, a los sanitarios en héroes. Uh-huh. Hemos promulgado lemas que no tienen mucho sentido, porque, por ejemplo, eso de decir que todo saldrá bien cuando estaban muriendo cerca de 1.000 personas cada día durante la pandemia, no deja de ser una especie de conjuro, ¿no? De conjurar el peligro que se cierne sobre nosotros. Uh-huh. Y es que el ser humano, a pesar de que han transcurrido los siglos, como he dicho, sigue teniendo esa necesidad de moverse en un entorno de certidumbre, y eso le mueve a veces a traspasar las fronteras de lo racional para elaborar explicaciones o plantear sugerencias que se escapan un poco a nuestra comprensión. Y en el fondo, ese es el resorte que mueve al mito. Uh-huh. Quizás el hecho de que los dioses, por ejemplo, en el mundo griego y romano, en el mundo clásico, sean muy humanos, los acerca a nosotros, ¿no? De una forma muy especial, ¿no? Por ejemplo, el mundo de los antiguos egipcios, con esos dioses con cabeza de animal, que representan en realidad no tanto valores del ser humano, sino arquetipos e ideas con los que nos podemos sentir reflejados, ¿no? Pero los dioses clásicos son mucho más humanos y por ende, pues mucho más cercanos a nosotros. Sí, en efecto, los dioses griegos, sobre todo, son un espejo del comportamiento humano. Son envidiosos, aman, son rencorosos, vengativos. No hay más que repasar la trayectoria de cualquiera de los dioses para darnos cuenta de que son humanos, que la única diferencia que les separa de nosotros es que ellos no mueren, nosotros sí morimos. Uh-huh. De hecho, los dioses griegos nacen, cosa que es difícilmente comprensible desde el punto de vista judío-cristiano, ¿no? Porque el dios monoteísta es un dios que no nace, que se mantiene un poco separado de la creación. Los dioses griegos están involucrados, aparecen en el día a día. No hay más que ver, por ejemplo, la Ilíada para darnos cuenta de que tal y como se concibe el relato mítico griego, los dioses intervienen, pertenecen al mismo plano que el ser humano en ese sentido. Uh-huh. El libro que has publicado con Almuzara recientemente, Mitología Clásica, Mario, lo divides en 4, ¿no? En 4 segmentos, en 4 cuerpos, ¿no? Y lo curioso es que los 2 son antagónicos, ¿no? El primero, por ejemplo, es Fisis, historias de la creación, y el segundo, Tánatos, ¿no? Thanatos, la muerte. El tercero es Eros, ¿no? Ese amor, el crecimiento, la vida, y el cuarto es la razón, quizás lo irracional, ¿no? En contraposición del amor. Este Fisis, Thanatos, Eros y Logos son mundos contrapuestos, un perfecto reflejo, ¿no? de esa condición de los dioses como proyección humana. Sí, bueno, yo planteé el libro en estas 4 grandes áreas porque se ha escrito mucho acerca de mitos clásicos, y a la hora de
plantear una nueva lectura, si es que se puede plantear una nueva lectura sobre la cuestión, pues pensé que hacer un recorrido por los 4 impulsos que mueven la vida, pues podría ser interesante. Por eso el libro tiene, o arranca con la physis, que es la creación, los mitos que tienen que ver sobre todo con la cosmología y el punto de partida de la existencia. Luego el punto final, que es el thanatos, la muerte, que es el camino al que todos llegamos. Y luego entre medias, pues claro, Eros, que es el impulso de unión, el impulso amoroso que todos tenemos en la vida, que nos hace pues tener amistad, tener una pareja, querer a nuestros hijos. Y el logos, que es el que nos permite desarrollar la mente, que es la dimensión más humana, posiblemente de todas, y hay mitos del logos, porque, bueno, no hay que olvidarse de que hemos estudiado muchos de nosotros, los que pertenecemos a la misma generación, ese famoso paso del mito al logos, que no deja de ser una etiqueta, porque en realidad cuando uno escudriña el pensamiento mítico se da cuenta de que el mito no desaparece, el mito se mantiene y se combina con la explicación racional. Pero, por ejemplo, Platón, que es uno de los filósofos más relevantes del pensamiento griego, por ejemplo, explica sus teorías acerca del alma y de política y demás a través de mitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, planteé esos 4 ejes para hacer más digerible el corpus, enorme corpus de mitos griegos, que además no tenemos que olvidarnos de que los mitos griegos no son relatos canónicos. Un mismo mito tiene muchísimas versiones, dependiendo de la región, dependiendo de la época en la que se cuenta, nos podemos encontrar con muchas versiones, ¿no? Entonces es difícil hacer un planteamiento de conjunto, de inicio a fin de los mitos, como si fuera un relato homogéneo. Entonces pensé que la mejor manera de presentarlos podría ser en estas 4 áreas que además permiten leer el libro por partes, sin necesidad de hacerlo de principio a fin. Uno puede consultar las partes del libro que más le convengan sin necesidad de hacer toda la lectura. Uh-huh. Acabas de avanzar un poco y tocar uno de los aspectos más interesantes, ¿no? Que nosotros, nuestra sociedad actual, la sociedad occidental, bebe del mundo grecolatino, de los grandes sabios como Platón, lo acabas de mencionar, ¿no? Aristóteles, otros grandes filósofos de la antigüedad, y ellos mismos, ¿no? Fueron influidos, ¿no? por el mundo de los mitos, que a pesar de su conocimiento de la naturaleza, a pesar de su conocimiento científico, de todo lo que les rodeaba, se veían empapados de tal manera de esas leyendas, de esas supersticiones, de esas tradiciones, que lo consideraban absolutamente auténtico y genuino. Sí, bueno, es que el mito convive y ha convivido con nosotros durante toda nuestra existencia. No solamente ya desde el punto de vista del mito como explicación, como relato de los orígenes, sino también por su recepción posterior, porque el mito nutre la tragedia griega, por ejemplo, pero también nutre la literatura latina. Por ejemplo, Virgilio en la Eneida pues recoge esa tradición mítica, y con fines propagandísticos, porque tiene otro enfoque, pero al fin y al cabo se basa en el mito. Y luego ya en la época del Renacimiento, que por ejemplo en el mundo medieval no muere el mito, porque si recuerdas mi antepenúltimo libro, El Destello de las Catedrales, estaba un poco enfocado a cómo el mito griego es replanteado, reformulado en el mundo medieval. En el Renacimiento vuelve a rebrotar. De hecho, en este libro de mitología clásica pongo fragmentos de poesías de poemas de Garcilaso de la Vega, de fragmentos de obras del siglo de oro español, en las cuales el mito vuelve a aflorar y sigue muy vivo, porque no solamente el impulso mítico del ser humano de crear mitos, tenemos los superhéroes del siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, que son diferentes a los héroes griegos, pero que en el fondo tienen un poco esa inspiración. Y también no hay que olvidarse de que se siguen representando obras o haciendo películas de inspiración mítica. Troya, por ejemplo, ha dado una gran cantidad de motivos literarios y culturales, pero más allá de Troya, pues Jasón y los Argonautas, las aventuras de Odiseo, son temas que son universales y que siguen todavía proporcionando relatos y personajes de gran interés para el mundo de la cultura. Uh-huh. Lo acabas de mencionar, yo creo que de forma brillante, ¿no? La idea del héroe es algo que ha permanecido en la historia del ser humano desde sus inicios, ¿no? Incluso nosotros que nos movemos y nos desenvolvemos en un ambiente de cultura cristiana, ya seamos creyentes o no, la imagen, por ejemplo, de Jesús, el Jesús divino,
divino, no el Jesús histórico, está trufada, ¿no?, de esos elementos absolutamente heroicos, ¿no?, de haber nacido en circunstancias adversas, haber sido perseguido y a pesar de todo ello haber conseguido, ¿no?, seguir adelante, ser el líder de un grupo, y en definitiva podemos ver entre líneas el mismo arquetipo, ¿no?, de los grandes héroes del mundo clásico, incluso implantados en nuestra tradición cristiana. Desde luego Burkert, que es uno de los mayores estudiosos de la religión griega, veía en el culto a los héroes, porque el culto al héroe en el mundo griego era un culto a personajes muertos, un precedente del culto a los santos cristianos. No solamente Jesús de Nazaret, sino todos los santos medievales tienen un comportamiento de héroes. En el fondo son mártires, y el mártir no deja de morir por su ideal, ¿no? Como ocurría con los héroes, y es un culto a esos muertos. Entonces sí, hay un paralelismo interesante en ese sentido. Y es que hoy todavía seguimos, como he comentado, creando héroes, porque el héroe es esa persona que por su capacidad trasciende las capacidades del ser humano y es capaz de conjurar los peligros. Y lo hacemos habitualmente, es prácticamente una tendencia natural. Lo hemos hecho con los sanitarios, no digo no quiero decir que no lo merezcan, sino que se ha encumbrado a los sanitarios durante la pandemia a la categoría de héroes, en el sentido de que esto se ha escrito, yo lo he visto en los periódicos, hablar de héroes sin capa, etcétera, etcétera, ¿no? En el fondo, el mecanismo por el cual se genera la figura del héroe es parecido, porque se trata de una persona que por sus capacidades, que son capacidades que habitualmente no comparte el resto de la población, pues es capaz de conjurar un peligro, en este caso la pandemia. En el caso de los griegos, pues expulsar a un enemigo muy peligroso, o acabar con una bestia, o llevar a término una aventura audaz. Entonces nos encontramos con un impulso que en el fondo, como seres humanos que somos, es muy semejante, desde el mundo griego hasta la actualidad. En definitiva, un mito, lo anunciabas un poco al principio, es la proyección, ¿no?, de alguno de nuestros miedos, ¿no?, de buscar una respuesta lógica, entre comillas, satisfactoria más que lógica, a las inquietudes que tiene el ser humano ante las adversidades que le genera la naturaleza, el devenir de la vida, los contratiempos, obstáculos que se va encontrando a lo largo de cada vida, ¿no?, de cada camino, ¿no?, que desarrolla cada persona. Un mito, en definitiva, es una proyección de los miedos y de los anhelos. Sí, hay un aspecto fundamental en el mito, que es el orden natural de las cosas. Los griegos tratan de que ese orden natural de las cosas no se vea alterado. ¿Por qué? Pues porque la alteración del orden natural de las cosas conlleva la tragedia. ¿Qué ocurre si el sol no sale? ¿Qué ocurre si no viene la época de lluvias? ¿Qué ocurre si la vegetación no brota? ¿Qué ocurre si las cosechas son malas? Se necesita perpetuar ese orden. Se necesita que el sol vuelva a salir cada mañana, que aparezca la luna, que las lluvias regresen, que el campo florezca, que las cosechas sean propicias. Y esa la manera de asegurar que ese orden natural no se rompe es a través de la explicación, de buscar explicaciones que garanticen o que proporcionen cierta seguridad respecto de esos fenómenos, que al fin y al cabo influyen de una manera determinante en nuestra existencia. Luego eso se traduce en ritos, pero en el fondo esos relatos explican por qué eso ocurre y por qué, y no solamente por qué ocurren esos fenómenos naturales, sino por qué la sociedad está organizada de la manera en la que está organizada, porque, bueno, en definitiva, podríamos rascar muchos tipos de mitos, pero todos tienen que ver de alguna manera con el orden que propicia una existencia apacible y segura. Ya como última pregunta, Mario Agudo, autor de este libro Mitología Clásica, publicado por Almuzara. Son muchos, ¿no?, los dioses que tachonan el Olimpo griego, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Zeus, a Atenea, al dios Ares, por ejemplo, ¿no? Mi apellido viene de esta divinidad de la guerra en griega. Son muchísimos los lugares arqueológicos que han llegado hasta nosotros, en donde podemos intuir el ritual, ¿no?, también a través de los
algunos textos de algunos autores grecolatinos que nos explican y nos expresan de una manera bastante detallada cómo eran esos cultos, esos rituales, esas identidades, ¿no?, de las personas que componen estos mitos, pero realmente los conocemos bien, porque en definitiva nosotros no somos griegos, ¿no? No somos griegos y romanos, hemos heredado esa tradición. Yo me preguntaba ahora, escuchándote, si un antiguo griego de la Atenas de Pericles entendería la visión que nosotros tenemos de los griegos, a lo mejor de estos mitos me refiero, a lo mejor ellos lo identificaban de una manera distinta, o leyendo entre líneas, o sobre todo condicionados por el contexto natural de ese ambiente en el que se vivían. ¿Podemos leer bien los mitos griegos? ¿Podemos entenderlos bien? Mi opinión personal es que no. Es muy difícil que un nombre del siglo XXI se pueda poner en el pellejo de un ateniense del siglo V a.C. por muchísimas razones, fundamentalmente culturales, porque nosotros, éramos o no, estamos influenciados por una ideología judío-cristiana. Algo tan sencillo como que para nosotros la divinidad no está en este mundo, está en un mundo diferente, ¿no? A lo mejor para los griegos esto no era así, porque no había esos planos divino y terrestres, para empezar. Pero luego, a la hora de incluso comprender la naturaleza de un dios, nos tenemos que plantear que además no todos los griegos, porque ahora hablamos de los griegos pensando en esa identificación de Estado-nación tan contemporánea, pero los griegos eran un conjunto de pueblos diferentes, culturalmente homogéneos, pero que eran dispares. No es lo mismo un ateniense del Ática del siglo V que un arcadio de esa misma época, o incluso que una persona de época helenística, ya siglos después, más abierta a otras influencias culturales, ¿no? También tenemos que tener en cuenta ese diacronismo a la hora de hablar del mito y de cómo el mito es interpretado por cada sociedad. Así que es difícil que nosotros nos podamos poner en el pellejo, en la tesitura del ateniense del siglo V, del espartano del siglo IV o del arcadio a la hora de interpretar esos mitos, y es muy probable que se nos pierdan muchísimos matices, pero no debemos de renunciar por ello a intentar reconocerlo. Desde luego, yo creo que esa es la mejor reflexión que se puede hacer. No estoy contigo en que nos queda todavía mucho por conocer y descubrir de estos mitos, y para ello invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a una librería y se hagan con este último trabajo de nuestro invitado Mario Agudo, Mitología Clásica, publicado por Almuzara, un verdadero manual de cabecera para conocer la historia y la intrahistoria más cotidiana de todos esos dioses y mitos del mundo clásico. Mario, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho. Qué interesante es la historia. Hemos hablado de naipes, hemos hablado de mitos griegos, hemos hablado de la Cruz de Hierro, hemos hablado de ciencia, de un montón de cosas, como siempre, en un podcast, en un programa aquí en la cadena SER dedicado a eso, a la historia. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo y Ana Caballero controlando las redes sociales. En la dirección, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a SER Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.